a todas y bienvenidos una vez más a su canal Carros and Descripciones. El día de hoy les hablaré sobre un tema muy especial, un tema que genera mucha polémica o que simplemente se desconoce, ¿no? A veces en el mercado. El día de hoy les voy a hablar sobre y les daré una explicación sobre los turbocargadores. ¿Qué son los turbocargadores? ¿Qué es el turbocargador? Si ustedes son fanáticos del tema o son mecánicos, ingenieros, electromecánicos que tengan que ver o trabajan en una fábrica, ¿no? O simplemente tengan conocimiento, pues ustedes ya sabrán especialmente qué es eso, ¿no? Pero este video va dedicado a toda aquella persona que desconoce qué es un turbocargador, desconoce cuál es su función, cuáles son los tipos de supercargadores que hay en el mercado. Empezamos con este video. Bueno, para el principal hay que dividir el tema supercargador en subcategorías. Tenemos los que solamente en algunos motores llevan un solo cargador, supercargador, un turbocargador, supercargador no. Supercargador es tema de otro video. Turbocargador. Un turbocargador, la mayoría de los carros o vehículos, camionetas, van, que llevan un solo cargador, por lo general son que llevan motores pequeños, de cilindrada pequeña, ya sea de 2500 milímetros para abajo o de 2.5 para abajo, llevan un solo cargador, un solo turbocargador y es pequeño, ¿no? Es pequeño. La mayoría son mecánicos, ¿no? Llevan aceite, se tienen que hacerse su limpieza, pero son pequeños. Ese es el primer tipo, pequeño, y vienen solo en uno. El segundo tipo son cuando llevan dos, pero uno es más grande que el otro. A ese tipo de turbocargadores se les conoce en el mercado como Twin Turbo. ¿Qué significa Twin Turbo? La mayoría de los carros que llevan dos turbos, uno más grande y uno más pequeñito, es Twin Turbo, pero los manejan los vehículos que tienen motores de cilindrada grande. Por ejemplo, el Mercedes-Benz S63 AMG 2022-2023 lleva un motor V8 4.0 litros con Twin Turbo. Quiere decir que va en V el motor, en medio va los complementos, y en medio de los motores y de la cabeza de las culatas lleva dos turbocargadores, uno más pequeño y uno más grande. Por eso es la palabra Twin Turbo. ¿Por qué? Porque lleva dos turbos, pero uno es más grande que el otro. En lo general, los vehículos que llevan motores Twin Turbo los llevan en medio de las dos culatas, en B. Y por lo general, los turbos pequeños que llevan los de 2500 cilindradas hacia abajo, los llevan en un lado, en el múltiple. A un lado está el motor culata y a un lado llevan el turbocargador. En este caso los Twin Turbo no, los llevan en medio por lo general. Después nos vamos al otro tipo, que es los turbocargadores aftermarket, o algunos vehículos los pueden traer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que está el motor, pero aparte los dos turbocargadores son del mismo tamaño. Esto por la mayoría de las veces se utiliza a veces para aftermarket, como lo mencioné. Un ejemplo es el Lamborghini Aventador SVJ, que trae un motor 12 cilindros, pero después en aftermarket los seguidores le pueden poner dos turbocargadores, pero del mismo tamaño. La diferencia del Twin Turbo es que en el Twin Turbo uno es más grande y uno más pequeño, pero en este caso los dos turbos son del mismo tamaño. Si son pequeños, los dos son pequeños. Si son grandes, los son grandes. Ahí más depende del tamaño que se le dé. Y por último, y no menos importante, tenemos los turbocargadores eléctricos. Los turbocargadores eléctricos, como su nombre lo indica, son totalmente eléctricos. Pero para que un turbocargador eléctrico dé la potencia que se requiere, el turbocargador debe de ser enorme. Y por lo general se utilizan en aftermarket, o sea que se colocan en lugares como por ejemplo atrás de la salpicadera
o se pueden utilizar atrás por donde está la llanta de refacción, se pueden colocar por esos lugares. ¿Por qué? Porque debe de ser enorme para que el turbocargador eléctrico genere la cantidad suficiente de horsepower para tener un buen desempeño, ¿no? Bueno, recordando, hay 4 tipos de turbocargadores o tipos. El primero es el turbocargador pequeño, que se utiliza por lo generalmente en los carros de 3 o 4 cilindros. Tenemos la modalidad Twin Turbo, que se utiliza por lo general en motores V8 o V6 en algunos casos, que se utiliza con Twin Turbo, uno más grande y uno más pequeño. Tenemos el caso del aftermarket, que se pueden colocar 2 turbos grandes o 2 pequeños turbos, pero del mismo tamaño. Por lo general son en aftermarket. Y por último tenemos los turbocargadores eléctricos, que debido a que son eléctricos deben de tener un tamaño enorme para generar la suficiente potencia para que el vehículo tenga un buen desempeño. Recordando que todos los turbos, exceptuando el eléctrico, son mecánicos. O sea, llevan aceite, tienen que tener un mantenimiento adecuado. El eléctrico, pues no tanto así, ya tanto eso, pero también debe tener su mantenimiento. Ventajas y desventajas. Bueno, la primera ventaja de tener un turbocargador es que genera más potencia con ellos integrado. Bueno, aquí también hay que saber algo diferenciar. Cuando tú en un vehículo pequeño de 4 cilindros o de 3 cilindros le agregas un turbo, es para compensar el pequeño tamaño del monoblock para generar una buena potencia. Pero por ejemplo, ya nos vamos al aftermarket, o nos vamos a vehículos como por decir el Aston Martin, que lleva un 4.0 Twin Turbo, pues ahí es para tener un buen bloque que genera muchísima potencia y darle aún más poder. ¿Sí? Porque en general la ventaja de tener un turbo es generar más potencia que lo que el bloque te puede dar en algunos casos, ¿verdad? Porque yo hago mucho referencia al caso del Lamborghini Aventador SVJ Roadster. ¿Por qué? Porque trae un motor naturalmente aspirado, que no lleva turbo ni supercargador, un tema para otro video. Pero cuando los clientes lo compran, dicen, ¿saben qué? Yo quiero meterle turbos. Y le ponen 2 turbos del mismo tamaño, se los ponen al vehículo. ¿Pero para qué? Para generar aún más potencia. Y pues la única desventaja que yo le puedo ver a tener un turbo en un vehículo es que la mayoría de las personas no le dan mantenimiento. Piensan que es como si fuera, no sé, algún tapón o algo, ¿no? Y el turbo tiene que tener mantenimiento muy frecuente, ya sea mecánico o eléctrico, tiene que tener un mantenimiento. Y a veces eso es lo que la gente no sabe, de que tiene que tener mantenimiento el turbocargador. Es como si, ¿por qué? Es como si fuera una parte vital, es una parte vital del vehículo. Y si se descompone, pues sale a veces más caro que comprar un turbocargador nuevo. En resumen, los turbocargadores son excelentes para generar potencia, y son increíbles para hacer swaps, para hacer cambios de motor, le agregas turbos o supercargadores. Es una muy buena acción, pero como les menciono, más que nada depende del consumidor. Si quiere tener un motor naturalmente aspirado grande, si prefiere tener un motor con los tipos de turbos que ya les mencioné, o quiere tener un motor supercargado. Ahora sí que es cuestión de cada persona. Tener un tipo de turbo, claro, mencionando y aclarando que los vehículos eléctricos y de hidrógeno, para esto no aplica, para esos 2 tipos de motores no aplica. ¿Por qué? Porque el motor hidrógeno pues funciona con hidrógeno, nitrógeno y con ese tipo de materiales, y el eléctrico pues ahora sí que funciona con baterías, ¿no? Y pues un turbo eléctrico pues sería, no, la verdad no. Entonces, aclarando estos temas, sería todo por hoy. No olviden suscribirse para más contenido en español y en inglés. Activen las notificaciones y nos vemos pronto, amigos.